¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Chat. Pues seguimos transmitiendo desde casita, miren, ando todo despeinado y me di cuenta, bueno, pues las ventajas de trabajar en casa, ¿no? Y bueno, pues me presento, soy el psicólogo Luis García, pertenezco al Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación y apoyo psicológico vía telefónica. Estamos las 24 horas en el 800-911-6666, la opción es la número 3. Como les comento, estamos las 24 horas del día, así que no hay pretexto para no atenderse. Si por algo lo escuchan o no quiere que lo oigan, no hay mucha gente en su casa, bueno, pues escríbanos un correo, métanse en nuestra página a www.serfelizsepuede.com.mx y ahí nos pueden escribir un correo, se pueden meter a nuestro chat y con gusto también les podemos orientar. Así que, como se los he dicho, pues no hay pretexto para no atenderse. Además, también en nuestro querido Chat pues tenemos asesoría médica, asesoría nutricional, de estudios y análisis clínicos, en fin, todo lo tiene al alcance de unos cuantos teclas, ¿sí? Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando con nuestros amigos de Innovus les presento a el licenciado Luis Gutiérrez Dina. Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola, hola Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? Y también está el licenciado Francisco Eduardo Cardona Reyes. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por aceptar la entrevista del día de hoy. También le mandamos un saludo a Luis Díaz, quien hizo posible esta entrevista. Te mandamos un saludo, también excelente psicólogo. Y bueno, nos van a estar hablando sobre gestión estratégica de las emociones. Es así, suena un tanto complejo, pero supongo que no lo es tanto, ya nos lo estarán platicando. Y bueno, les presento rápidamente. Luis, tanto Luis como Eduardo tienen un máster en terapia breve estratégica y un training en terapia breve del modelo de resolución de problemas del MRI, y es por eso que son los invitados adecuados y los invitados precisos para hablarnos sobre cómo manejar las emociones, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, aquí Bien, estamos. bien. Excelente, Luis Eduardo. Pues empecemos con lo básico. Si vamos a hablar de gestión estratégica de las emociones, pues me gustaría que a nuestros seminautas que nos están viendo pudieran ir desglosando un poquito, primero, qué es una emoción. ¿Qué nos podrían decir, Luis Eduardo, sobre lo que es una emoción? Porque de repente confundimos ahí emoción con tal vez sentimientos o con otras cosas. Y bueno, sería importante primero definir qué es una emoción. ¿Yo? ¿Quién? Luis Bien. Eduardo, no sé, quien usted Eh, diga. una emoción es una experiencia psicofísica, es decir, tiene una respuesta a nivel psicológico y a nivel físico. Una emoción siempre tiene un periodo de duración breve, es una respuesta automática y siempre es como respuesta ante un estímulo que puede ser interno o externo. Eh, es decir, en pocas palabras, una emoción es una respuesta ante un estímulo. Por ejemplo, si de repente, ahorita que estamos en septiembre con el tema de los temblores, yo estando en casa, yo estando en el trabajo, escucho la alerta sísmica, eh, eso generaría en mí una respuesta automática, la emoción de miedo. Ujú. Cuya emoción generaría un tipo de activación, por ejemplo, de los músculos para activarme, la aceleración en el ritmo cardíaco o en la respiración, para de repente yo si necesito correr, poderlo hacer, la hipervigilancia para estar atento de alguna situación de riesgo. Entonces, todas estas respuestas serían la emoción generada por un estímulo. Repito, es automático, no lo pensamos, es decir, no escucho la alerta y digo, a ver Luis, está ocurriendo algo que pone en riesgo tu vida, entonces activa tus mecanismos de defensa. No hacemos ese proceso eh, de pensarlo, es algo que se da de forma automática y básicamente hablamos de 4 emociones básicas, que es el miedo, el enojo, la tristeza y la felicidad. Entonces, en conclusión o en síntesis, la emoción sería una respuesta ante un estímulo que puede ser interno o externo. Y esta emoción, Luis, es breve o dura mucho tiempo, porque hay muchas personas que de repente dicen, yo estoy enojado todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, o desde que se presentan, yo he estado deprimido y triste toda la vida. ¿Eso es posible? Fisiológicamente no. Ahí estaríamos hablando de una concepción errónea. Es decir, la gente dice, yo estoy enojado todo el tiempo. O, por ejemplo, cuando un padre habla de su hijo, mi hijo está de malas todo el tiempo.
pero fisiológicamente no es posible. Por ejemplo, imaginemos una escena en la que un padre le dice a su hijo, otra vez con el teléfono, ¿por qué no te pones mejor a hacer algo más productivo? Y entonces el hijo tiene una respuesta de enojo. Ay, papá, ¿no? Es decir, ocurre ese evento, pero es algo pasajero. A lo mejor ocurre que en el día hay diferentes situaciones donde se manifiesta el enojo, pero eso no sería el equivalente a que la persona siempre está enojada. A lo mejor ponemos atención a cuando se enoja o notamos cuando se enoja, pero fisiológicamente no puede ser posible que una persona esté todo el tiempo enojada, todo el tiempo triste, o incluso no es posible que una persona esté todo el tiempo feliz. Ajá, es decir, hay intervalos que se van dando dependiendo del estímulo. O que todo el tiempo tenga ganas de llorar. Eso más bien tendría que ver con que a lo mejor es como el objetivo de esto, el hecho de que una persona tenga todo el tiempo ganas de llorar, quizás sea una señal de que está gestionando de forma no funcional o no correcta su tristeza. Que una persona todo el tiempo sea violenta, ¿no? Según su descripción, podría a lo mejor ser una señal de que está gestionando de forma incorrecta su enojo. ¿Sí? Pero sí habría que hacer siempre la distinción que como emoción es breve. Ya lo que venga después es otra cosa, pero como emoción es algo breve. Entonces ahí tenemos ya por lo menos un tip también, ¿no? El dejar de clasificarnos todo el tiempo como enojones, depresivos, llorones y demás, porque como nos está comentando ahorita Luis, pues no es posible fisiológicamente hablando. Pero entonces esto me lleva a preguntarle, Luis Eduardo, ¿hay una diferencia entre las emociones y los sentimientos? ¿O es lo mismo? Porque también de repente lo confundimos mucho. Claro, es una confusión común, pero realmente sí son diferentes. Cuando hablamos de la emoción, como Luis lo explicaba, pues es algo más breve, a diferencia del sentimiento, que pudiera ser algo más largo. Y también ocurre que la emoción se da de manera automática, ¿no? Por estos estímulos, por la experiencia, y el sentimiento requiere un análisis de la experiencia y del sentir, y esto tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de la culpa o la vergüenza, estos están modulados por el factor social, ¿no? Esto depende propiamente del contexto. Pero primero diríamos que llega la emoción y el sentimiento ya es el significado que le podemos dar, por eso es que de repente, como decías Eduardo, muchas personas podrían estar cargando culpa incluso durante años, aunque la emoción como tal ya no esté, ahí está la rumiación de algo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ese es un factor importante, ¿no? Como lo comentabas, a lo largo del tiempo, cuando las personas están lidiando con las emociones, esto se puede ser tan repetitivo que se vuelve una condición de vida, ¿no? Decir, eh, yo todo el tiempo me siento deprimido, yo todo el tiempo, etcétera, ¿no? Cuando hay una mala gestión. Sí. Y hablando de esta mala gestión de las emociones, podríamos, y con esto que hablábamos de que no se puede estar todo el tiempo enojados o no se puede estar todo el tiempo tristes, se podría decir que hay emociones buenas y malas, porque también de repente cuando sentimos enojo no debería de sentirlo, cuando me siento triste no debería de sentirlo. Algo que me llama mucho la atención y me da hasta un poco de risa es cuando hay una ruptura amorosa, por ejemplo, con alguien con el que ya necesariamente tenían que terminar y me dicen, es que no tendría por qué estarle llorando porque no vale la pena llorar de ese patán, ¿no? O esa patana. ¿Realmente hay emociones buenas o malas? Desde la perspectiva con la que nosotros trabajamos, responderíamos que no hablamos de emociones buenas ni malas, porque estamos hablando, como lo hemos manejado, de una respuesta natural. Entonces, no podemos categorizar una respuesta natural como buena o mala, preferimos verlas como una respuesta funcional, porque a final de cuentas las emociones tienen una función adaptativa. Cada una tiene una función. Socialmente, si hay una concepción de que sentir enojo, sentir tristeza y sentir miedo no es aceptable o no tendría que ser así, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho o nos han dicho, no estés triste, no tengas miedo, no te enojes, ¿no? Y el mensaje implícito es, no debes sentir eso. Entonces, como que esto a lo largo, pues, de nuestra experiencia de vida, a lo mejor sí nos crea la idea errónea
de que esas son emociones malas, son emociones que no tendríamos que sentir, ¿no? Pero como te digo, son emociones que tienen una función. Entonces, cuando encontramos la función, sabemos la utilidad y entonces ya la emoción se vuelve más que buena o mala, se vuelve útil, ¿no? Por ejemplo, la felicidad, que es la única positiva, ¿no? Incluso podría generar problemas. Cuando hablamos de alguna adicción, es la felicidad la que está de por medio, porque la persona se excede en cuanto a aquella situación o sustancia o persona o conducta que le genera felicidad. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Que de repente la felicidad que la vemos como buena también podría generar problemas. Entonces, cualquiera de estas 4 emociones son útiles cuando se saben gestionar y generan problemas cuando no se saben gestionar. Ahorita que estabas comentando esto, Luis, me acordé de un caso de una persona, no me acuerdo, recuerdo con exactitud la edad, pero por ahí rondaba de los 30. Me decía que cómo era posible que él estuviera sintiendo ansiedad a su edad, que sentir miedo era cosa de niños, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Era doblemente y el sentimiento que tenía por un lado, la ansiedad tan terrible que tenía, y por el otro, el juicio que hacía hacia sus propios sentimientos, a sus propias emociones. Uh -huh. Y ese es un ejemplo de una gestión no adecuada, porque es cómo es posible que sienta miedo. Deja de lado que como ser humano el miedo es una respuesta. No, no es que yo decida tener miedo, no es que yo decida enojarme, es una respuesta, ¿no? Entonces Pero es un ejemplo de una gestión no correcta. por lo que decías, ¿no? Que es una respuesta fisiológica que llega de manera inmediata, Uh pero -huh. si dura poco tiempo, como decías Luis, como le comentabas Eduardo, ¿por qué de repente rumiamos tanto las cosas por mucho tiempo? ¿Por qué ese enojo que es momentáneo, porque fisiológicamente es así, nos dura todo el día, nos dura todo el mes? O ya no le volvemos a hablar nunca más a quien nos hizo enojar, y todavía te lo recuerdas y sigues enojado, te vuelves a enojar. Uh ¿Por qué -huh. pasa esto? Esto sí es algo muy común, como tú dices. Realmente nuestra práctica nos ha mostrado que parte del intento de querer lidiar con esta parte de las emociones viene con una lucha, ¿no? Una lucha que va siempre en el sentido de no sentirlo, como decía Luis, o de evitarlo, contenerlas. Y por lo tanto, este efecto de estar luchando con la propia emoción, la persona hace que esta emoción dure más, ¿no? Que pueda durar durante tiempos prolongados. Por ejemplo, en el dolor, ¿no? Si yo me permito el dolor ante una pérdida, el dolor va a ser temporal, pensando quizá si me corres del trabajo, hay una ruptura, esto que estabas comentando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como no está bien sentir dolor, como no es tan agradable, más bien busco distraerme, busco evitar el dolor y eso solo hace que aumente hasta que yo ya no pueda más y me invada completamente y entonces esta lucha me cansa y pierdo y entonces no solo hago que la situación perdure, sino que empeore la situación con esta lucha constante, ¿no? Podríamos decir entonces que la persona más que sufrir por la emoción, sufre porque está luchando contra ella, ¿no? A lo mejor me van a linchar por lo que voy a decir, porque sé que no es el término correcto, pero es algo que está muy de moda. Entonces, hay que dejarlas fluir, hay que sacar y liberar esas emociones, no hay que reprimirlas, como decimos. Sí, claro, claro, hay que permitirlas. En nuestro contexto es muy común y algo que noto con cierta recurrencia es el mal manejo de la rabia, ¿no? Uno pareciera que puede permitirse estar molesto con ciertas personas, pero con otras no, ¿no? A veces en nuestro contexto, por este estatus de la tradición familiar, pareciera que no es adecuado estar molesto, por ejemplo, con los padres, ¿no? Uno como hijo no puede estar molesto con los padres. Y eso nos lleva inmediatamente a una mala gestión de la rabia en este sentido. Por lo tanto, claro, así como lo dices, sí, si yo me permito estar molesto durante un tiempo y la gestiono adecuadamente, va a ser pasajera esa molestia. Luis, Eduardo, se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a nuestro primer corte. Ustedes, queridos seminautas, manden todas sus preguntas. Aprovechen a los expertos para que las respondan aquí en vivo. Ya
¿Qué tal, queridos cineastas? Ya estamos de regreso. Seguimos conversando con los psicólogos Luis Gutiérrez y Eduardo Cardona. Ellos son de Innovos Realidades Estratégicas, ¿verdad? No sé Sí. por qué siempre lo confundo con soluciones estratégicas. Yo creo que me voy ahí con el engaño del modelo. Vamos a mandar saludos a Angie García, que nos está viendo, a Adriana Cefe, Sabina Mí, Cris Cuevas, Michelle Sanz, Patricia Carrillo, quien también nos manda saludos. Verónica Meneses dice, ¿cómo gestionarlas? ¿Alguna estrategia? Bueno, de eso nos van a hablar más adelante. Verónica Meneses, que nos dice, el miedo también nos protege. A Adriana, Evelyn, saludos, gracias por el tema. Nidia Bujón, que lo está viendo. Y a Vita Evel, excelente programa. Muchísimas gracias también por vernos. También siempre nos sigue puntualmente Evelyn. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto una emoción? Bueno, comentabas que el problema era luchar contra ellas, el estar peleando contra esa emoción lejos de permitirnos sentirla cuando es legítimo sentirla. Por ejemplo, si hay una pérdida, pues evidentemente voy a sentir dolor. Ahorita también me viene a la mente cuando hay un duelo por una muerte, lo primero que dicen, no llores, déjalo descansar y temas así. Pero llega un punto en el que, pues bueno, han pasado años, ¿no? Y ¿qué pasa? ¿Y por qué de repente sufrimos tanto las emociones y por tantos años? Que es un tema de que te llegan los consultantes y ¿desde hace cuánto tienes? Desde que me acuerdo, desde que era niño, ¿no? Desde que era niña. No sé si realmente es así, pero ¿por qué se sufre tanto y por tantos años? Ya. Tratamos, ¿no? Como de darles esta nueva visión acerca de que las emociones no son negativas. Y un poco lo que comentabas, ¿no? Que de repente sí es como entonces enfrentarnos a la emoción o expresar la emoción. Eh, Así como decimos que la respuesta es natural, también sabemos que sentir enojo, sentir miedo y sentir tristeza no es tan cómodo como sentir felicidad. Pero ahorita como comentaba, ¿no? El miedo tiene la función de protegernos. El dolor tiene la función de darnos un periodo de pausa cuando nos enfrentamos a alguna situación difícil. Eh, el enojo tiene la No función oí de... lo que me dijiste. Mis disculpas. Saben pelear, no saben. ¿Escuchó algo? Sí, como que se escucha ahí Eh, esta. Entonces, el enojo tiene la función de ubicar las injusticias para tratar de impedirlas, ¿no? Entonces, cada emoción de las negativas tiene una función. Entonces, como de repente, aunque tienen una función, no se sienten de forma cómoda, la persona cuando se enfrenta a la emoción, inmediatamente trata de no sentir. Entonces, como puso este Eduardo en su ejemplo de si yo enfrento una pérdida y no me permito sentir el dolor, de repente eso aumenta que el periodo que iba a durar de forma natural, uno mismo lo extiende por no gestionarlo de forma saludable. Ajá, por ejemplo, decía, el enojo tiene la función de ubicar las injusticias. Si de repente yo ubico que mi jefe a lo mejor me está cargando la mano, me pide que me quede más tiempo, no me paga horas extras, me pone tareas que le corresponden a otros, puede ser que yo sienta enojo. Entonces yo trato de no sentir y digo, a ver, no, tranquilo, no es personal, relájate, respira, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que con el tiempo estoy conteniendo mi enojo. Y entonces muchas veces el enojo se manifiesta de una forma que puede ser por violencia física o verbal o de repente por decisiones impulsivas, ¿no? Y entonces a lo mejor viene una persona a consulta y me manifiesta que está muy irritable, que todo le fastidia, que todo le enoja, pero cuando le vamos evaluando, pues resulta que percibe injusticias en su trabajo, pero no las manifiesta. Y entonces, como dices, puede eso llevar años. Es decir, la gente sí nos dice, llevo años sintiéndome triste, llevo años sintiéndome enojado. Y es curioso porque la gente de repente no lo ve, pero en un afán de no sentirse mal, hacen que su malestar se extienda más tiempo, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que de repente la parte emocional a lo mejor no nos gusta o nos causa dolor. Lo evitamos, pero lo extendemos y entonces como que se confirma la idea de que no debemos sentir eso porque no es cómodo. Sí, Aunque pero... también, Uh-huh. que también es, digamos así, una respuesta natural, ¿no? Siento dolor, lo que hago inmediatamente es tratar de quitarme y alejarme de él porque no está padre sentirlo. Sí, tío, no está padre, pero sí es utópico el creer que puedo yo evitar el dolor, pero aún así la gente se esfuerza por hacerlo.
aunque no lo consiga, se esfuerza. Entonces de repente nos llegan a terapia ya cansados de luchar con su dolor durante años por no sentirse mal cuando realmente su lucha es lo que está haciendo que la pasen mal. Aunque bueno, ahorita decías, Luis Eduardo, que también las emociones están ahí por algo, ¿no? Nos decían, nos ayuda a protegernos, tal vez el enojo nos ayuda a evitar alguna injusticia, como lo comentabas. Entonces, podríamos decir que un factor por los cuales se prolonga mucho el dolor emocional, por llamarle de alguna manera, es uno, el tratar de evitar la emoción, y otro es porque no le hacemos caso a lo que nos estará tratando de decir nuestra emoción, y ahí va a estar así, molestando y molestando hasta que la volteemos a ver y le diga, a ver qué quieres. Sí, sí, si no conocemos la función, de repente la categorizamos como es malo, lo queremos ignorar y justo como dijiste, ahí sigue, ¿no? Y nos toca la puerta de aquí sigo, ¿eh? Y tratamos de no sentir. Entonces, mucho del trabajo que hacemos con la gente que tiene algún problema con un mal manejo de la emoción es primero ayudarle a reconocer que las emociones son útiles, igual como bien lo dijiste, ¿qué te quiere decir tu emoción? Para que lo trabajes y ya la emoción se va, porque ya cumplió su trabajo. Más bien, ya le permitiste cumplir su trabajo. No, ya le hiciste caso por fin. Ya le hiciste Oye, caso. entonces las emociones tienen una función, pero ¿cuándo es que una emoción que está ahí persistente, recurrente, se vuelve un problema para las personas? Bueno, nos decías que llegan, son contextuales, son momentito. ¿Cuándo es momento de decir necesito buscar apoyo psicológico porque no puedo ya con esta emoción? Pues mucho de lo que estamos sugiriendo ahorita y la gente que nos está escuchando con la información que estamos dando, pues sí es identificar que si están en esta lucha constante, pues sería la primera señal, ¿no? Porque entonces la estrategia no está funcionando y es momento de cambiar la estrategia. Cuando trabajamos con las emociones, la mayoría de las personas se dan cuenta que modificar una situación problemática relacionada al eje emocional es más sencillo de lo que creían, ya que trabajan más cuando están luchando, controlando estas emociones, ¿no? Mucho de la estrategia es más bien que bajen esos esfuerzos, que los dirijan de una manera muy funcional, y es el efecto, ¿no? Como que notan que en realidad es menos esfuerzo del que ya venían aplicando al estar luchando, conteniendo, controlando las emociones. Entonces sería una sugerencia poder identificar si están luchando o no y sobre todo detectar, como habíamos dicho, las investigaciones nos han permitido ver que en la mayoría de los problemas solo están estas 4 emociones básicas, el dolor, el miedo, la rabia y el placer, ¿no? Entonces, sí, pueden detectar incluso ustedes mismos si hay una que está más presente que otra, ¿no? Y eso también sería algo que los pudiera identificar como ya es momento de cambiar la estrategia. Oye, ahorita, por ejemplo, Luis nos decía que el placer o la felicidad, en un caso de adicción, es cuando esa emoción se vuelve un problema. Pero para nuestros siminautas que tal vez puedan estarse preguntando, bueno, además de las adicciones, ¿cómo es que el placer y cómo es que la felicidad puede llegar a ser un problema? ¿En qué otros casos podría ser una situación problemática el sentir tanta felicidad? ¿Alguien podría pensar cómo sentir tanta alegría podría ser un problema? Claro, claro, parte de las investigaciones más recientes tiene que ver con un cambio de paradigma, por ejemplo, en los trastornos de alimentación, ¿no? Si bien cuando hablamos de trastornos de alimentación, tenemos la idea de que la gente al privarse o tener una mala relación con el alimento, seguramente no está disfrutando, no es placentero. Parte de la investigación más bien ha revelado que muchos de estos detonantes tienen que ver con el aumento de placer, ¿no? No solamente a lo mejor en trastornos de alimentación, sino también en autolesiones, ¿no? Que es un proceso fisiológico completamente normal, pero bueno, para no aburrirlos, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Como algo que se vuelve repetido varias veces, se vuelve placentero con el tiempo, ¿no? Entonces estos serían como unos ejemplos de lo que encontramos. Bien. Luis Eduardo nos pregunta Silvia Cruz Huerta. En cuestiones de tiempo, ¿cuál es el lapso que se considera normal teniendo estas emociones y entre comillas negativas? ¿Qué le podríamos decir a Silvia
Luis o Eduardo. Tiene que ver mucho con el marco de referencia de las personas. Es decir, supongamos que Eduardo y yo vamos en transporte público y nos toca un asalto. Y entonces, en ese momento, la experiencia que sentimos es miedo de algo me puede pasar. Al menos que vayamos con los de la combi y ahí sí ya nos Ay, sí, sentimos. no sería miedo. Entonces, la experiencia nos genera a lo mejor una emoción, la misma emoción. Pero dependiendo un poco de los habilidades cognitivas, de repente las experiencias previas, a lo mejor a mí ya me ha tocado un asalto muchas veces y a Eduardo es la primera vez. Entonces, eso determinaría que para mí sea más fácil, por así decirlo, superarlo, a diferencia de él. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, tiene que ver mucho con la experiencia previa de la persona, pero no es mucho. Es decir, hemos trabajado incluso en algún caso en el que en 1 o 2 semanas ya la persona puede dar el salto de la emoción cuando se gestiona de forma estratégica, ¿no? Nosotros que trabajamos con citas semanales o quincenales, de repente recibimos cambios por parte de la persona de una semana a otra, de un dolor con el que habían estado luchando durante años, de repente se ha ido porque ya lo han gestionado. Entonces, quizá sea complejo decirlo así. No existe un parámetro que podamos definir como normal para decir cuánto tiempo dura, porque repito, depende de muchos factores, pero no es muy largo. O sea, estaremos hablando de que si una emoción de repente se ha perpetuado a lo mejor durante varios días, quizá ha estado luchando de forma incorrecta. Porque, repetimos, es muy breve. Incluso puede ser que en 5 minutos ya se me pasó. Si a lo mejor excede de algunos días, puede ser que a lo mejor no lo he gestionado de forma saludable. Sí, pero como tal un parámetro en cuanto a una fecha precisa, un tiempo preciso no existe, repito, porque depende de la persona y de cómo lo va manejando. Aunque bueno, aquí por lo que comentas, Luis, el mensaje también es muy alentador porque personas que han tenido un sufrimiento de mucho tiempo, el poder lograr un cambio con la gestión de diferentes emociones, tal vez en una semana o 2 semanas, depende de cada caso, ¿no? Por supuesto, pues es esperanzador, pues de repente puede haber en esta misma mala gestión de las emociones la creencia de que ya se van a quedar así, ¿no? Y esto complica aún más esta misma gestión adecuada de las emociones, ¿no? Sí, porque a pesar de que no funciona, la gente sigue luchando. No me quiero sentir así, no me quiero... De hecho, llegan a terapia con esa petición. Estoy triste, ayúdame a no sentirme triste. ¿No? Entonces, cuando de repente es enseñarle a que su tristeza sí la va a sentir, pero como una vía de solución, no como sufrir eternamente cargando esa lucha. Que eso está muy extraño y muy interesante porque entonces estás diciendo a la persona que va a consultar que ya no quiere sentirse así, que tiene que sentirse así, pero de una forma diferente, tal vez. Sí, sí, es parte de la venta que tenemos que hacer, ¿no? Híjole, para ayudarte a salir tienes que sentir, pero ya que la gente lo va adoptando una estrategia distinta, como decía el psicólogo Eduardo, cuando adopta una estrategia distinta, pues no puede no haber un resultado distinto. No. Eduardo, otra vez se nos va el tiempo, vamos a nuestro segundo corte, no se despeguen, ya volvemos. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con nuestros amigos de Nuevas Realidades Estratégicas y bueno, nos mandan más saludos. Mariana Dina Bucio, excelente tema, saludos. Eddie Lalo, saludos amiga Mariana, pues saludaron por el programa. Madi Salas, cualidades a buscar, buen tema, gracias y saludos. A Mafer García que lo está viendo, saludos Fernanda. Luis Scott, saludos desde el Perú, mira, nos están viendo desde allá, grandes profesionales. Y Miguel Muñoz Ríos, quien también nos manda saludos. Oye, bueno, pues ya nos hablabas en términos generales de
de las emociones y nos dabas ya también algunos tips de cómo irlas gestionando y uno de estos problemas, bueno, pues era el tratar de luchar contra ellas. Pero hablando ya un poquito más eh, en nuestro contexto, ¿qué emociones son las que más sufrimos nosotros como mexicanos? No sé si por sus conductas diarias o lo que hemos visto o por algunos estudios, no lo sé. ¿Qué emociones son por las más recurrentes en nosotros los mexicanos y que pues también tenemos una dificultad para gestionarlas? Claro, revisando estadísticas podemos encontrar que pues casi el 15% de la población padece de ansiedad, ¿no? Tiene un cuadro de ansiedad en nuestro contexto. Lo cual pues es un buen ejemplo de una mala gestión del miedo, ¿no? Ujú. Este año en particular, la Secretaría de Salud dijo que 15 millones de personas padecen de un trastorno mental. Y bueno, los diagnósticos más comunes podrían ser la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, como lo habíamos comentado hace unos minutos. Y bueno, ahí estaríamos hablando respectivamente de una mala gestión del dolor, del miedo, del placer, ¿no? Mm, mm. Oye, y ahorita esto es interesante porque con esto que comentaban acerca de poder sentir para poder sanar, parafraseando un poco lo que decían, existe esto del control emocional porque es muy común, ¿no? Quiero aprender a controlar mis emociones, quiero aprender a controlar mi estado de ánimo, en fin, ¿no? Como que el tema es control, control, control. Sí, realmente puede haber un control emocional o hablamos de que el control emocional forma parte de esta mala gestión emocional. Como te decía hace ratito, la gente llega con nosotros diciendo, mi problema es que me siento triste, ¿no? Eh, y de repente el objetivo terapéutico que quieren es no sentirse triste. Entonces, sí, desde esta concepción que se tiene del control, en relación a lo que la gente pide, ellos entienden el control como no querer sentir, como evitar esa emoción. Entonces, por todo lo que hemos venido platicando, no le compramos a la gente cuando nos piden ese objetivo, justamente porque les hablamos de que el controlar una emoción no es posible, tal cual, o sea, es algo que sí tenemos que decir tal cual, no es posible controlar, porque sería incluso el equivalente a querer controlar la lluvia, Ujú. que no llueva, no es posible, porque es una respuesta natural. Entonces, lo que hacemos es venderles más bien eh, una gestión que tiene que ver con no pelearse con la emoción, ¿no? Es decir, sería como si veo que viene hacia mí un toro corriendo y el control sería el equivalente a quererme plantar y decir no voy a dejar que pases, ¿no? El toro me va a llevar. La gestión sería más bien como qué tengo yo que hacer de tal manera que el toro pase al lado de mí sin que me lastime, por ejemplo. Entonces, técnicamente no hablaríamos de un control porque sería incluso vender una falsa esperanza o incluso como mantener esta premisa errónea de no debes enojarte, no debes sentirte triste. Entonces, el control es algo que vendemos a la gente como no es viable y entonces no es algo que busquemos en terapia. Ay, pero ¿cómo hacerlo? Yo puedo escuchar a varios de nuestros seminautas se podrán estar pensando ahora porque también lo veo también en muchos de nuestros consultantes pues, pero yo no quiero sentir el dolor, ¿no? O sea, ¿cómo me separo sin sentir dolor? O cómo no me gusta sentir esto, cómo de repente me pides que lo sienta cuando la verdad es que esto es lo que estoy viviendo y no quiero realmente sentirlo porque es valga la redundancia, doloroso. Sé que no debo de pelearme con él, pero pues no quiero salir tan raspado. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí tenemos que bueno, ahorita lo estamos como a lo mejor manejando de forma muy general, ¿no? No debes pelearte con la emoción. Ya cuando a una persona le toca un proceso de terapia, sí nos toca hacer un trabajo en la relación, es decir, de tal manera que la gente le llamamos que nos compre lo que le estamos diciendo. Hay ocasiones en las que de repente a lo mejor no en la primera sesión ya iniciamos completamente a trabajar con la emoción. A lo mejor nos toca hacer un trabajo previo para que la persona sienta un poco de confianza en el proceso, porque a final de cuentas, a lo mejor suena como muy drástico, pero es la única vía de cambio el que de repente la gente que no quiere sentir dolor se enfrenta al dolor. Porque fuera de atravesar el dolor, todo lo demás es evitar.
No, distráete, piensa otras cosas, medita, reflexiona de lo bueno que es la vida, piensa positivo. Todo eso te lleva, no sientas el dolor. Entonces, como es la única vía, sí tenemos que a veces hacer esa labor de venta con la gente entiendo que puede no ser cómodo, pero es como una medicina amarga. No sabe bien, pero te va a hacer bien. Entonces, de repente, cuando la gente ahora sí que confía un poco en nosotros, va aplicando las estrategias, se da cuenta que sí, aunque no querían sentir, en esta ocasión es un sentir distinto porque es un sentir que te lleva a una solución, no es un sentir que te está torturando, es un sentir distinto. Entonces de repente la gente dice, bueno, está bien, lo hago y repito, lo van haciendo y van viendo el efecto que es algo diferente. Entonces, el control emocional es más de lo mismo, es no querer sentir y inevitablemente lo vamos a prolongar más. Y entonces Sí. me lleva a preguntar lo siguiente, ¿y la famosísima inteligencia emocional es lo mismo? ¿Es querer seguir controlando o es más de lo mismo? ¿Existe la inteligencia emocional o qué onda ahí desde la visión estratégica? Bien, buena pregunta. En general, consideramos que sí es un concepto utilizado y estudiado por varios expertos. Una vez más, ¿no? A veces damos lecturas que pudieran ser un poco contrastantes con lo que los autores están pensando, ¿no? Muchas veces no peleamos con los conceptos, sino más bien con cómo se están entendiendo, ¿no? Creemos y consideramos que parten y van hacia lo mismo, ¿no? El poder identificar las emociones y saber cómo gestionarlas, tanto en uno mismo como en los demás, ¿no? Es decir, poder tener esta pericia como para poder detectar las emociones, saber su funcionamiento y saber cómo gestionarlas, tanto en uno mismo como en los demás. Por ejemplo, con los padres, ¿no? Los padres luego sugieren este tipo de cosas a los hijos, ¿no? Y a veces con la mejor intención generan una mala gestión, ¿no? No debes de sentirte triste por esto, no debes de enojarte por esto, ¿no? Cuando realmente lo natural es que se lo conceda, que llore unos minutos, un instante, para que entonces eso pase, ¿no? De lo contrario, se vuelve esto como el efecto de aversión, ¿no? De no, 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 no debo, y entre más esto se alimenta, más se aumenta, ¿no? Como lo hemos comentado. Entonces, pues nos han hablado sobre cuál es la mejor vía o alternativa como para manejar de una distinta forma a lo que habitualmente consideramos las emociones, pero si pudieran definirlo o resumirlo, ¿qué sería entonces la gestión estratégica de las emociones? Podríamos definirlo como conocer la función de las emociones para no luchar contra la emoción. ¿No? Así lo podríamos definir, entender para qué es algo de tal manera que lo permita. Hace ratito al iniciar tú decías, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente que se la pasa todo el tiempo llorando? Eh, Ese sería un efecto de una mala gestión. Si yo falleció un familiar, pero en vez de permitirme, como decía Eduardo, llorarle a la persona, no, tranquilo, todo está bien. Entonces de repente, ¿qué pasa? Que pierdo el control y entonces a lo mejor termino llorando en el transporte público o termino llorando en el trabajo porque la emoción de tanto que fue guardada se pierde el control y sale, ¿no? Entonces la gestión estratégica para nosotros sería ubicar la emoción y permitirle su función para que no ocurran estas situaciones donde se pierde el control. Ok, entonces, bueno, se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Qué te les parece si regresamos y nos contestan de qué manera entonces nuestros siminautas que nos están viendo pudieran empezar a trabajar con sus emociones desde casa, pero también ya nos hablan un poquito de cómo contactarlos y cómo acercarse a ustedes cuando pues de repente estas estrategias para casa pues ya no estén dando un buen resultado y necesiten del apoyo de un especialista. Así que no se despeguen amigos, ya volvemos.
Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con Luis Gutiérrez y Eduardo Cardona. Son de Innovus Realidades Estratégicas. Nos han estado hablando de la gestión estratégica de las emociones. Y bueno, les preguntaba antes de irnos a este corte, pues ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Qué pueden hacer nuestros amigos que nos están viendo o siguiendo en esta transmisión y que han tenido ahí una emoción que la tienen desde hace mucho tiempo? O a lo mejor no, pues la tienen desde hace poquito, pero la está haciendo muy incómoda. Ya nos daban un tip que es permitirla sentir, pero pues tal vez no les ha salido. ¿Qué les podríamos decir a nuestros seminautas para empezar a gestionar de manera estratégica sus emociones? Bueno, va a terminar esta plática y de repente a lo mejor se van a quedar todavía pensando acerca de lo que hemos platicado, porque a final de cuentas es un punto de vista distinto a lo que a lo mejor la mayoría de las personas creíamos, ¿no? Antes de conocer esta nueva visión. Lo primero que pueden hacer es reflexionar acerca de esta visión, justamente donde les platicamos de que las emociones no son malas. Entonces, eso va a ayudar a que la siguiente vez que se enfrenten a una situación donde sientan enojo, donde sientan tristeza, ya no van a luchar. Van a decir, ok, me siento triste porque pasó esto, pero me acuerdo que en la plática me dijeron que esto es natural, que esto va a pasar, que no tengo que luchar. Y entonces probablemente a lo mejor esa sea una buena estrategia de cambio sin tener que hacer algo, porque básicamente lo que antes hacía era luchar, ahora es simplemente darle una nueva concepción de que eso no es malo, no hay que luchar contra eso y tener claro que va a pasar. Toda emoción tiene un inicio y tiene un final. Entonces, entender que es natural y que es breve va a ayudar a que de repente la gente no luche. Y entonces, cuando menos se dé cuenta, a lo mejor vivió una misma experiencia que hace unos días o hace unas semanas, pero ya no lo sintió tan feo, justamente porque ya no luchan contra eso. De igual manera, en nuestra página de Facebook, de repente nos gusta hacer como distintas publicaciones encaminadas a estrategias en temas de crianza, en temas de pareja, y de repente el tema del manejo emocional es un tema que nos gusta tocar, entonces incluso ahí podrían de repente entrar y checar nuestras publicaciones porque hemos tocado justamente cómo manejar algunas emociones, entonces de repente pues tomar los tips, aplicarlos y ver el efecto, ¿no? Pero así el consejo con letras grandes sería ese, reflexionar acerca de que no se trata de luchar y van a ver que eso genera un efecto distinto en la próxima vez que se enfrenten a una emoción. Bien, pues entonces vamos a suponer que nuestros amigos ya entendieron esta sugerencia, pero por algo no les sale y siguen sufriendo esta situación y es momento de recurrir a un apoyo profesional y deciden acudir a nuevas realidades estratégicas. ¿Cómo los contactamos? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Pues como la mayoría de los servicios ahorita, por este momento que estamos pasando, pues bueno, el contacto inmediato sería a partir de redes sociales, de Facebook, ahí nos pueden contactar, mandando un mensaje y a partir de ahí podríamos buscar cuál sería la mejor vía de ayuda para ellos, sería la manera en la que nos pueden contactar. ¿Y qué van a encontrar en Innovus Realidades Estratégicas? Bien, ahí lo que buscamos es que lleguen las propias personas a un equilibrio con sus recursos, encontrarán un tratamiento que se adapta a las necesidades, a las circunstancias. Somos completamente respetuosos y que, bueno, además nos gusta tener cambios prolongados, ¿no? No generar cambios a nivel sintomático que sean pasajeros y después regresen las situaciones, sino que también parte del tratamiento es cuidar los cambios que se mantengan y perduren todo el tiempo. Sería aprender a gestionar todo esto. Luis, Eduardo, vamos a meter un poquito de ruido y escosor. Nos escribe Ángeles Reyes. Desde la terapia dialéctico-conductual, la regularización emocional se puede resumir en detenerse un momento, notar y nombrar la emoción, rastrear respuestas apropiadas de acuerdo al contexto, actuar de acuerdo a muchos, ¿no? Obviamente todo es personalizado, Lo que mencionan parece como psicoeducación muy bueno, pero no es suficiente, lo considero. Saludos. Creo que son temas de visión epistemológica, pero bueno, ¿qué le podríamos decir a Ángel?
Siempre que estamos en un proceso de terapia, hablamos de una etapa de evaluación, una etapa de intervención, y después viene un periodo de consolidación de cambios. Entonces, de repente, esto que estamos describiendo, pues básicamente se refiere a la parte de la intervención, que es que la persona empiece a relacionarse diferente con sus emociones. Pero después estaremos hablando de un proceso de redefinición de cambios y de consolidación de cambios. En esta segunda parte ya hablamos un poquito más de lo que hemos hablado ahorita. Quizá pudiera parecer más como psicoeducación, pero porque estamos hablando de una temática, una presentación. Realmente el trabajo que hacemos deja de lado en un primer momento la parte cognitiva. No le explicamos esto a los pacientes, no le explicamos acerca del sentir o no sentir. Los llevamos a que tengan una experiencia donde ellos se relacionen de forma distinta con la emoción y en un segundo momento ya les explicamos qué fue lo que pasó, porque procuramos ser coherentes con cómo funciona la emoción. Al inicio les explicábamos que la emoción es una respuesta automática que no es racionalizada. Entonces, por eso nuestra intervención no es en un primer momento racionalizada, es en un primer momento a través de experiencias de emoción. Entonces, pues a lo mejor no hay, como dices, una diferencia, a lo mejor por enfoques o modelos incluso, no vamos a pelearnos, ¿no? Con cuál sería mejor o así. Lo que sí podríamos decir es que la visión que tenemos es una visión que le ha ayudado a la gente, entonces nos quedaríamos un poco con eso, a lo mejor en algún momento profundizar más con esta nueva visión que ella nos presenta, pero bueno, eso sería lo que podría yo comentar. Y complementando un poco, bueno, las investigaciones recientes han permitido hacer notar a partir de las neurociencias que este camino, este ducto de la reflexión que va de la mano con la cognición, es un proceso que viene después, ¿no? A nivel emocional, se activa completamente de manera inmediata la reacción, no al revés, no viene un proceso de cognición antes de poder reaccionar. Entonces, parte de las estrategias de cómo gestionar adecuadamente tiene que ver con eso, ¿no? Crear una experiencia que permita a la persona percibir, sentir distinto, y eso se modifica completamente la reacción y después la cognición, ¿no? Pensar que antes tiene que reflexionar, que antes tiene que pensar lo que está sintiendo, es un poquito lo que comentábamos, ¿no? Una lucha interna sobre lo que está sintiendo y cómo esto en la práctica aumenta el sentir. Bueno, yo creo que cualquier modelo aplicado correctamente va a ayudar, ¿no? Esa es la mejor intención. Claro. Rápidamente, porque tenemos bueno, ya no nos va a alcanzar a dar tiempo de contestar esta otra pregunta, pero rápidamente, medio minutito Luis, medio minutito Eduardo, a manera de conclusión, ¿qué le podríamos decir a nuestros internautas? Bueno, este es un punto de vista nuevo, entonces entendemos que de repente pueda causar ruido con las premisas que de repente se han acumulado tanto por una formación profesional como por la experiencia de vida. Sí, de repente a lo mejor incluso quisiéramos extendernos muchísimo de cómo se trabaja cada emoción, de cuáles son las estrategias específicas para cada una, pero incluso a lo mejor hablar de una emoción nos podría llevar todo un programa, ¿no? Entonces, incluso podríamos a lo mejor esto verlo como una pequeña introducción. Los invitamos de verdad a que participen, estén atentos a nuestras publicaciones o si de repente hacemos algún tipo de evento, porque ahí podemos profundizar más a detalle sobre esta nueva visión que les vendemos. Bien. Eduardo, a manera de conclusión. Bueno, pues creo que pensando en mucho el público, seguramente serán información novedosa, ver cómo esto de las emociones ya está muy relacionado con los problemas en la vida cotidiana, en diferentes áreas, lo vemos de manera individual, de manera en parejas, en crianza, con los padres, las familias. Entonces, bueno, es un buen eje para poder prestar atención sobre si este tipo de situaciones son recurrentes y por lo tanto buscar la manera de solucionarlas. Sí. Pues muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias a ustedes. Comuníquense con los expertos, ahí estuvieron apareciendo todo el tiempo sus redes o datos de contacto para que acudan a Innuvus Realidades Estratégicas. Y bueno, pues recuerden que el siguiente jueves, también es jueves de CineChat,
y por aquí estaremos en contacto. Recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Hasta luego. Bye.